¿Alguna vez has pensado que un camionero puede esconder un terror inesperado? Estas son 5 historias de terror sobre camioneros que te harán temer el viaje. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. El horizonte amenaza con tragar la luz del día cuando me encuentro preparando mi camión para un largo viaje por la Ruta 66, una carretera famosa por sus leyendas y mitos. Desde que empecé mi carrera como camionero, he escuchado historias escalofriantes sobre esta ruta, relatos de paradas eternas y sombras sin forma. Sin embargo, el cansancio y la necesidad de dinero me empujan a seguir adelante, ignorando el escalofrío que recorre mi espalda cada vez que pienso en ellas. Recogí mi carga en un pequeño puerto de carga en el sur de Texas, una serie de cajas llenas de artículos electrónicos destinados a una tienda en un pequeño pueblo en el norte de Colorado. No soy un novato en este negocio, así que me ajusté el sombrero, encendí el motor y me preparé para la noche. La primera parte del viaje transcurrió sin incidentes. Las luces de los coches desfilaban a mi lado mientras avanzaba por la oscura carretera y el sonido monótono del motor se volvió casi hipnótico. Cuando el reloj marcó la medianoche, decidí que era momento de defenderme del cansancio con una parada en el diner más cercano. El lugar, iluminado por neón, parecía sacado de una escena de los años 50. A medida que me acercaba, noté que no había más de 2 coches en el estacionamiento, y una sensación de inquietud comenzó a instalarse en mi pecho. A pesar de las paredes desgastadas y la falta de clientela, decidí entrar. El interior estaba vacío, excepto por una anciana que limpiaba las mesas y un tipo de aspecto desaliñado en la barra. Me senté y pedí un café negro, ansioso por algo de calor. La anciana, que parecía estar hurgando en su memoria mientras me servía, comenzó a hablarme. Esta carretera no es lo que parece, jovencito. Hay cosas que acechan en la oscuridad, especialmente en las noches como esta. Sus ojos se nublaron y su voz temblaba al recuperar viejos recuerdos. Escuché que un camión, uno muy grande y viejo, recorre esta ruta. Se dice que busca a aquellos que lo han visto, y que, si lo miras de cerca, nunca regresas. El tipo en la barra se rió de forma burlona y lanzó una mirada sardónica. Es solo un viejo cuento para asustar a los que temen la noche. ¿No puedes hacerlo, amigo? A los camioneros les gusta contar historias, pero no te dejes engañar. Sin embargo, mi intuición me decía que había algo de verdad en las palabras de la anciana. Al salir del diner, miré hacia la carretera, donde las sombras parecían cobrar vida. Decidí que podría reponer mis fuerzas en el camino, así que encendí de nuevo el motor y me dirigí de regreso a la ruta. No había ni una nube en el cielo, pero una sensación de inminente tormenta se cernía sobre mí. A medida que avanzaba, la carretera se iba oscureciendo, y la única luz que me acompañaba era la de mis faros, iluminando breves segmentos de la vía. La música sonaba a bajo volumen, intentando ahogar los latidos de mi corazón, pero a medida que el tiempo avanzaba, esa sensación de ser observado se intensificaba. La sensación de una presencia detrás de mí me hizo girar la cabeza, pero solo vi el desierto vacío. Aceleré, tratando de dejar atrás la inquietante sensación, cuando, de repente, un gran camión apareció a la distancia, como un fantasma en la oscuridad. Era un modelo antiguo, con pintura desgastada y destellos de óxido. Atraído por su apariencia, lo seguí con la mirada, sintiendo una mezcla de curiosidad y temor. Cuando pasé a su lado, noté que el conductor, un hombre de rostro pálido como la luna, me miraba con una intensidad perturbadora. Mi estómago se encogió, había algo profundamente inquietante en su mirada. Seguí conduciendo, pero una oleada de ansiedad me invadió, como si algo dentro de mí supiera que ese encuentro no era casual. A pesar de la apacible noche, una serie de vibraciones comenzó a sacudir mi camión, como si una fuerza invisible intentara tomar el control de mi vehículo.
Las luces del cuadro comenzaron a fallar, y mi motor se volvió ruidoso, casi se ofrecía a rendirse. Grité en vano, temiendo que estuviera bajo el hechizo de aquel extraño camión. Mi único objetivo en ese momento fue salir de la carretera y detenerme, pero en medio de mi pánico, el gran camión apareció de nuevo, esta vez bloqueando mi camino. La luz de sus focos iluminó la noche, proyectando mi sombra sobre el asfalto. A medida que me acercaba a ese obstáculo mortal, su motor rugió con una energía sobrenatural. El hombre del camión parecía sonreír, aunque sus labios estaban sellados por una sombra oscura que se cernía sobre él, como si la misma naturaleza lo repudiara. El instante se sintió eterno. Miré fijamente al hombre y, aunque quería apartar la vista, había algo atrapante en su mirada. En un movimiento casi involuntario, levanté mi mano derecha como un saludo, y cuando lo hice, la oscuridad a su alrededor pareció tomar vida. Las sombras se arremolinaron, arrastrándose como serpientes hacia mi cabina, alcanzando mis pies como garras gélidas. Sin aviso, las luces del camión comenzaron a parpadear. El instante se convirtió en un grito. El sonido del claxon retumbó en la noche, pero fue ahogado por una turbulenta ráfaga de viento, como si el mundo mismo intentara advertirme de un destino que se acercaba. La carretera se torcía y se retorcía bajo mis ruedas, y el aire se volvió pesado, casi opresivo. Desesperado, giré el volante a la derecha y aceleré lo más rápido que pude, esperando escapar de aquello que me perseguía. Pero la figura del conductor siguió al lado, como una sombra encadenada a mí. Cada curva, cada recta, parecía un laberinto diseñado para atrapar a incautos. Mi corazón tenía un ritmo frenético, como un tambor que anunciaba el fin. Las luces de su camión se acercaban cada vez más, obligándome a mirar hacia atrás. Finalmente, la soledad de la carretera se convirtió en un eructo de luces. Había alcanzado la frontera de un pueblo. Fui recibido por las luces titilantes de un negocio de carretera, lo que se asemejaba a un pequeño oasis en medio del desierto. Un sentido de alivio y terror colisionaron en mi pecho, y cuando alcanzamos la entrada del establecimiento, el gran camión desapareció en la nada, como si nunca hubiera estado allí. Por instinto, aparqué y corrí al interior. La señal de bienvenida brillaba débilmente, y el diner se sentía menos vacío que antes. Controlado por la adrenalina, pregunté rápidamente a la camarera sobre el gran camión y el hombre. Ella me miró, sus ojos parpadeantes como reflejos en el agua. Nadie tiene el valor de hablar de eso aquí, dijo. Ese camión ha estado rondando por años. Se dice que los que lo ven son perdidos en la noche, atrapados entre mundos. Mi corazón empezó a caer en lo profundo de mis entrañas, mientras comprendía que lo que había encontrado no era un simple encuentro en la carretera, sino algo más profundo. La angustia y la desesperación se agruparon en mi pecho cuando comprendí que nunca volvería a sentirme seguro al volante de mi camión. Cada kilómetro que recorría me acercaría de nuevo a esa sombra, a esa mirada penetrante que me prometía el mismo destino que había reclamado a tantos antes de mí. Esa noche, mientras los ecos de risas y conversaciones resueltas reverberaban a mi alrededor, me sentí incapaz de apartar la vista de la carretera a través de la ventana. Las luces de los coches pasando, el sonido de motores y la certeza de que debía huir, reprimían mi respiración. Las historias que había escuchado durante años cobraron vida, y la línea entre realidad y mito se fundió en el fondo de mi mente. Al final, la carretera es un lugar donde la soledad y el miedo se entrelazan, un paisaje que guarda más secretos de los que podemos imaginar. Sabía que tal vez algún día, ese gran camión volvería a aparecer. Y para entonces, ya no habría nada que pudiera hacer para escapar de su abrazo helado. La Ruta 66 se había convertido en mi perdición, y yo, un simple camionero perdido en la niebla de la noche. Las luces de mi camión permanecieron apagadas en ese diner, y las sombras danzaban a mi alrededor, burlándose de mi fortuna. En la soledad del asfalto, un susurro frío se deslizó a través de la brisa: no mires atrás. Y así, entendí que a veces, la carretera guarda más secretos de los que estamos listos para soportar.
Nunca pensé que un simple viaje por carretera podría cambiar mi vida para siempre. Mi nombre es Santiago, y he sido camionero durante más de 10 años. La vida en la ruta siempre ha tenido su encanto, la libertad del asfalto, los paisajes que se despliegan ante mis ojos y la soledad que en ciertas ocasiones se siente como un refugio. Sin embargo, todas esas sensaciones se desvanecieron la noche en que conocí el horror. Era un viernes de octubre, un día nublado en el que las primeras lluvias habían comenzado a caer. Yo iba rumbo a una entrega en un pequeño pueblo llamado Los Olmos, una localidad que rara vez visitaba. La Ruta 73, que conecta mi ciudad con ese remoto poblado, se adentra en un bosque denso, donde la oscuridad parece acentuarse entre los árboles. Los rumores de los camioneros sobre esa carretera siempre flotaban en el aire, pero como buen escéptico, nunca les presté atención. A medida que avanzaba, la neblina comenzó a acumularse. Mis faros arrojaban un halo turbio, mientras la luz luchaba por penetrar la densa bruma. Me decía a mí mismo que era solo una lluvia leve, pero una sensación de inquietud comenzó a helarme la sangre. El frío calaba en mis huesos, y un escalofrío recorrió mi espalda cuando escuché un ruido a lo lejos, una especie de grito, un lamento desesperado, que se perdió entre los ecos del viento. Decidí aumentar la velocidad. A partir de ese momento, cada sombra que se asomaba entre los árboles parecía cobrar vida, cada crujido del camión resonaba como un aviso. Era una sensación extraña, como si algo me estuviera observando. Parpadeé varias veces intentando disuadir el miedo, pero la oscuridad se volvía cada vez más densa a mi alrededor. Durante el trayecto, el radio de la cabina comenzó a emitir interferencias. Cambiaba de una estación a otra sin que yo lo tocara. La música country se transformó en risas distorsionadas, y las voces gritando mi nombre se entremezclaban con el sonido de la estática. Decidí apagarlo. A medida que me adentraba en la hora más oscura de la noche, la sensación de ser observado se convertía en un peso insoportable en mi pecho. Finalmente llegué a un cruce donde la carretera se bifurcaba. A la izquierda, un letrero viejo indicaba el desvío hacia Los Olmos. A la derecha, un camino de tierra se internaba en el bosque. Observando la acumulación de polvo sobre el asfalto, tomé la decisión correcta, o al menos así pensé. Mientras avanzaba por la carretera, noté que las farolas temblaban. Fue entonces cuando la lluvia comenzó a caer con fuerza, y el asfalto se convirtió en un espejo resbaladizo. El silencio era abrumador. No había señales de vida, me sentía completamente solo. Entonces mi teléfono vibró sobre el tabique. Era un mensaje de texto de mi jefe, preguntando si había llegado. Literalmente respondí con un casi estoy allí, cuando algo llamó mi atención. Un hombre apareció al margen de la carretera. Estaba empapado y sucio. Su rostro estaba pálido y demacrado, y sus ojos, esos ojos eran como diques inundados, repletos de desesperación. Acelerando involuntariamente, traté de ignorarlo. Una sensación de incomodidad me envolvía. Unos minutos después, apenas había recorrido unos kilómetros más, cuando vi luces parpadeando a lo lejos. Decidí acercarme pensando que podría ser una gasolinera o una estación de servicio. Pero al llegar, me di cuenta de que la estructura era una vieja cabaña, apenas cubierta por el hongo y el moho. Héroe o tonto, bajé la ventana y le pregunté al hombre de la cabaña si podía ayudarme. Él sonrió, pero su sonrisa era escalofriante. No hay nada por aquí, amigo. Te sugiero que des la vuelta, dijo con un susurro apenas audible que se perdió entre los sonidos de la tormenta. Su forma de hablar me inquietó, pero esa no era la única razón. Detrás de él, una sombra se movió. Mi corazón se detuvo. En la penumbra de la cabaña, vi más siluetas. Eran varias personas, todas vestidas de manera extraña, y todas mirándome fijamente como si evaluaran mi valor. No podía quedarme, el impulso de huir fue automático. Pisé el acelerador y el camión rugió, alejándose de aquel lugar aterrador. Sin embargo, el camino que tomé parecía llevarme más y más lejos hacia el corazón del bosque. No había rastro de la carretera principal, y la lluvia se intensificaba, ya no solo caía, parecía que las nubes estaban llorando por algo. Pronto el tráfico de mi mente fue interrumpido por un ruido ensordecedor. Un estruendo retumbante me sacudió. Era un árbol que acababa de caer, bloqueando la carretera. No tenía otra opción, debía retroceder. Entonces, recordando la cabaña, decidí buscar el camino por el que había llegado.
La vuelta era nueva y desconcertante. Mientras trataba de recordar el camino correcto, el ambiente se volvió más pesado. La niebla espesa borró cualquier intento de orientarme. Mi corazón palpitaba ferozmente en mi pecho y el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Era un juego maquiavélico, los árboles susurraban, murmullos retumbaban en mi cabeza, y era consciente de que algo, o alguien, tenía la intención de jugar conmigo. En un instante de desesperación, encendí las luces de emergencia, esperando que alguien me viera o que las luces fueran un faro en esta oscuridad abrumadora. No podía haber sido media hora desde que había dejado la cabaña, pero el tiempo parecía dilatarse en esta pesadilla. Nada. Solo un bosque en penumbra. En mi mente empezaron a florecer recuerdos de otras historias que escuché sobre lugares malditos y caminos que llevaban a ninguna parte. Sentí que el aire se enfriaba aún más y un sudor helado se apoderó de mi frente. Fue entonces que lo vi. En el espejo retrovisor, una figura se acercaba rápidamente. Su forma era algo humano, pero había algo que no encajaba. Corría con una rapidez sobrenatural, y sus pies apenas parecían tocar el suelo. Mis instintos de supervivencia se activaron. Dando la vuelta a la cabina, giré el volante y aceleré, decidido a huir de aquel lugar. La figura continuó persiguiéndome, rápida, enérgica, y cada vez más persuasiva. Era como si el propio bosque hubiera cobrado vida, empujándome hacia el horror que intentaba evadir. El hombre de la cabaña había tenido razón. Era hora de dar la vuelta. Solo sabía que tenía que salir de ahí. Entré en pánico y comencé a gritar. Nadie me escucharía, claro. Aunque lo intenté con todas mis fuerzas, a cada intento de regresar, había una fuerza oscura que me empujaba hacia atrás, hacia el abismo. Finalmente, después de lo que parecieron horas de angustia, llegué a un claro. La lluvia cesó súbitamente. Mi corazón latía con fuerza y por un breve momento pensé que había escapado del peligro. Pero mi sensación de alivio duró poco. La cabaña se alzaba ante mí, y el grupo de personas, que parecían haberme esperado, rodeó mi camión. Desesperado, traté de escapar. Sin embargo, no pude. Acababan de atrapar mi camión. Caminando entre los árboles, las sombras avanzaron hacia mí susurrando palabras incomprensibles. El miedo se apoderó de mí. ¿Por qué está aquí?, me preguntaron. Miré sus rostros, no sentí compasión ni humanidad en ellos. Eran espectros atrapados en la penumbra, condenados a vagar por la eternidad. Grité en un último intento de liberarme de aquella pesadilla, pero el sonido jamás salió de mi boca. Todo lo que puedo recordar es la oscuridad y cómo me deslizaba hacia el abismo en el que muchos, una vez, habían caído. Hoy, mi nombre se ha perdido en las sombras del bosque. Los caminos de la Ruta 73 permanecen malditos, y los camioneros que pasan a menudo cuentan la historia del que desapareció y nunca regresó. Han pasado meses desde aquel fatídico viaje, pero a veces, si escuchan con atención mientras están solos en la carretera, aseguran oír un distante grito de angustia que parece eco de las almas atrapadas en la oscuridad. Santiago es solo un susurro en los vientos de los olmos. Mi historia es un aviso para todos los que se atrevan a tomar la carretera sin importar los susurros que el viento pueda traer. Era una noche oscura y tormentosa, las nubes cubrían la luna como un manto de sombras amenazantes. Yo era un camionero experimentado, y a pesar de haber recorrido cientos de miles de kilómetros por carreteras solitarias, esa noche tenía un mal presentimiento. La voz de mi esposa resonaba en mi cabeza, advirtiéndome sobre las historias que había oído en las paradas de descanso. Cuidado con las rutas desiertas, Jack. ¿Y si encuentras algo que no deberías? Siempre he sido escéptico, pero esa noche, sus palabras parecían cobrar vida. Partí de la terminal a las 10 de la noche con un cargamento de suministros que debía entregar en un pequeño pueblo al otro lado de las montañas. Las primeras horas de conducción pasaron sin incidentes, solo el sonido del motor y la lluvia golpeando el parabrisas. Pero a medida que avanzaba, las luces del pueblo se desvanecieron y quedé rodeado por la vasta oscuridad. Los árboles a los lados de la carretera se alzaban como sombras amenazantes, y cada vez que un relámpago iluminaba el cielo,
podía ver las siluetas retorcidas de ramas que parecían estirarse hacia mí. Después de un par de horas, decidí detenerme en una gasolinera solitaria que se veía a lo lejos, un punto brillante en la oscuridad. Cuando llegué, una preocupación inexplicable se apoderó de mí. El lugar estaba desierto, no había ni un alma en el lugar. Delante de mí había una estación de servicio iluminada, pero el silencio era inquietante. Decidí salir de la cabina y estirar las piernas. Mientras me acercaba a la bomba de gasolina, noté que en la parte trasera de la tienda había una figura. Era un hombre mayor, su cara surcada de arrugas y cicatrices, sentado en un viejo sillón de mimbre. Al acercarme, la figura levantó la mirada y me dio un saludo mudo. Sus ojos brillaban intensamente en la penumbra, como si tuvieran vida propia. ¿Tienes problemas de camino, amigo?, preguntó. Su voz grave resonó con ecos de una vida dura. Me detuve un momento, dudando si debía compartir mis inquietudes. Con un ligero movimiento de cabeza, le respondí que solo estaba haciendo un descanso. «Es peligroso andar por esas carreteras a esta hora», dijo. Su tono se volvió más serio. «Muchos han desaparecido en la oscuridad. Hay cosas que no deberían ser despertadas. A veces, los caminos tienen vida propia». Mientras hablaba, sentí un escalofrío recorrerme. La atmósfera se volvió densa, como si la oscuridad comenzara a cerrar sus garras a mi alrededor. Intenté reírme y cambiar de tema, pero él se mantuvo firme. «Ten cuidado con el viejo puente, el del lado este», continuó. «No es seguro cruzarlo de noche. La leyenda dice que la gente escucha susurros allí, los susurros de aquellos que nunca regresaron». Mis manos comenzaron a sudar al recordar que el puente era parte de mi ruta. Sin poder contenerme, le pregunté qué sucedía si cruzabas ese puente. El hombre sonrió, pero no sonrió de manera amable. Su expresión era inquietante. «Si escuchas los susurros, ya has perdido. Ellos saben que estás allí. Al cruzar, puede que encuentres a un amigo o a un enemigo». Mi incomodidad aumentó y decidí que era hora de reanudar la marcha. Me despedí del anciano y regresé a mi camión, sintiendo que observaba cada paso que daba. Puse el motor en marcha y lo escuché ronronear, pero la incertidumbre me carcomía. La lluvia ahora caía más fuerte, las gotas se estrellaban contra el parabrisas, distorsionando la visión de la carretera. A medida que avanzaba, la inquietante advertencia del anciano resonaba en mi mente. Sin embargo, como camionero, siempre creí que no era más que una historia para asustar a los novatos. Pensé que tal vez estaba exagerando. Finalmente, llegué al viejo puente. La madera crujía bajo el peso de mi camión y la niebla formaba un velo misterioso que dificultaba la visión. Al cruzar, sentí una ola de frío, y de repente, un susurro suave, como un roce de viento, pareciera llamarme. «Jack. Jack». Resonaba en mi cabeza, y en un instante, decidí ignorarlo. Pero a cada segundo, los susurros se intensificaban. Mi nombre, arrastrándose como un eco en la bruma. «Cállense», grité, golpeando el volante con frustración. Pero era demasiado tarde. Sentí una sacudida violenta en el camión, como si algo lo estuviera empujando desde dentro. Intenté controlar el volante, pero perdí el control y el camión comenzó a girar. Todo se tornó oscuro, y en un parpadeo, el vehículo se detuvo bruscamente. Un dolor agudo atravesó mi cuerpo, y la última imagen que vi fue la luz del puente desvaneciéndose. Cuando desperté, estaba tendido en el suelo, rodeado de niebla. Mi camión ya no estaba. Me levanté tambaleándome, con el corazón latiendo en mi pecho como un tambor. Traté de recordar cómo había llegado allí, pero mi mente estaba nublada. Miré a mi alrededor y, para mi horror, vi figuras humanoides emergiendo de la niebla. Eran rostros distorsionados de personas, ojos vacíos y mentes perdidas. Algunos estaban aullando, otros murmurando en un lenguaje que no podía descifrar. «Nadie escapa de aquí», decían, sus voces eran ecos lejanos de desesperación.
Me di cuenta de que estaba rodeado de las almas perdidas de quienes no habían cruzado el puente de regreso. «¡Ayuda!», grité, pero no había quienes pudieran escucharme. Era el mismo grito que habían hecho otros antes de mí. Sentía que la oscuridad me consumía, sus manos heladas comenzando a envolverme. «Tienes que decirlo, Jack», murmuró una de las figuras, «tienes que decirnos a dónde ir. Guíanos». Permanecí en silencio, paralizado por el miedo. No tenía respuestas, no sabía cómo ayudar a esos espíritus atormentados. «No puedo», les respondí, y en ese momento, comprendí que eso era lo que el anciano había querido decirme. No solo estaba cruzando un puente, sino que estaba cruzando a otro lado, un lugar del que no había retorno. Sentí que empezaba a ceder bajo presión, como si una fuerza invisible estuviera tirando de mí hacia lo profundo de la niebla, listándome por completo. Así que, con cada grito de los perdidos, comencé a correr. Corrí en direcciones aleatorias, tratando de escapar de las voces que clamaban por mí. Y entonces, como un rayo, vi una luz distante. Sin pensar, me dirigí a ella. Mientras me acercaba, la luz se tornó más brillante, más cálida. Estaba casi en la frontera de la realidad y la perdición. Así que, con las últimas fuerzas que me quedaban, di un salto hacia esa luz. Desperté en el asiento de mi camión, la niebla había desaparecido. Estaba temblando, pero estaba vivo. Miré a mi alrededor, el puente estaba detrás de mí, y ya había cruzado al otro lado. No sabía si lo que había vivido había sido un sueño o una realidad, pero una cosa quedó clara: nunca volverse a detener en ese lugar. Aunque mi mente trató de convencerme de que había sido solo una pesadilla, no pude evitar sentir que algo me seguía. Continué mi viaje, sintiendo el impulso de dejar atrás esa carretera. Pero en el fondo, sabía que esas voces no me dejarían en paz. Y no importa cuántos kilómetros recorriera, un día las encontraría de nuevo. Así se siente la verdad de un camionero que ha cruzado el puente de la perdición. La carretera puede ser larga, pero el terror no olvida. La carretera se extendía ante mí como un serpentín negro, cortando la oscuridad de la noche. Era una de esas rutas solitarias que parecían no tener fin, donde las luciérnagas no abrían paso a la luz, sino que se mantenían a distancia, como si supieran lo que acechaba en la penumbra. Era un martes cualquiera, y yo, Javier, un camionero experimentado, me encontraba transportando un cargamento de maquinaria a una planta en el sur del país. Pero esa noche, algo no se sentía bien. Partí de la central a las 6 de la tarde, dejando atrás el ruido de la ciudad y sus luces titilantes, un refugio de rutina que se desvanecía a medida que avanzaba. Kilómetros de asfalto me separaban de mi destino, y la única compañía eran las emisoras de radio que buscaban canciones del pasado. La mayoría de las veces, disfrutaba de esos momentos de soledad profunda, donde el motor del camión rugía como un viejo amigo. Sin embargo, la atmósfera comenzó a cambiar. Un denso manto de niebla descendió repentinamente, como si el mismo aire se hubiera vuelto consciente de mi presencia. La visibilidad se redujo drásticamente y mis nervios comenzaron a tensarse. Aceleré un poco, como si la velocidad pudiera ahuyentar aquel sentimiento inquietante que empezaba a gestarse en mi pecho. Pasé por un letrero que anunciaba un pueblo cercano, un lugar que había oído mencionar pero nunca visité. Curioso, decidí pasar a llenar el tanque y tomar un respiro. Al acercarme, noté que la carretera parecía más desierta de lo habitual, apenas había luces, y la única señal de vida era un parpadeo intermitente de un farol en la entrada. Mientras el camión se detenía, la niebla empezó a formar figuras en su interior, sombras que danzaban en el borde de mi visión. Me negué a darles poder, pero a medida que me dirigía a la gasolinera, sentí que el aire se volvía más frío, y un escalofrío recorrió mi espalda. Caminé hacia la tienda, con la puerta crujiente que me recibió como un viejo habitante. El olor a gasolina y a desinfectante era abrumador. El dependiente,
un hombre mayor con una mirada que parecía atravesar el tiempo, me miró fijamente. Tenía arrugas profundas en el rostro, como surcos que llevaban historias no contadas. Buenas noches, dije, intentando romper el silencio tenso en el que me encontraba. Él solo asintió, y su mirada se desvió hacia la ventana, observando algo que yo no podía ver. ¿Hacia dónde vas?, me preguntó finalmente, su voz grave reverberando en el aire helado. Hacia el sur, llevo un cargamento, respondí, sintiendo que algo no encajaba en su interrogatorio. Ten cuidado en la carretera, dijo con un tono que heló mi sangre. Hay historias sobre camioneros que se pierden en la niebla. Me reí en voz alta, intentando quitarle peso a su advertencia. Pero al hacerlo, noté algo en su rostro, una mezcla de preocupación y temor genuino. Cambio de tema, le pregunté sobre comida y, a regañadientes, me vendió un par de empanadas frías. Regresé a mi camión, sintiéndome inquieto, y ocupé mucho más tiempo del esperado. Mientras subía a la cabina, volví a desear haber ignorado la advertencia del anciano. Al encender el motor, la niebla se volvió más compacta, como si estuviera esperando mi regreso. Me puse en marcha nuevamente, sintiendo cada bache y cada ondulación del asfalto bajo mis ruedas. El tiempo pasó, y la sensación de inquietud se intensificó. Miraba constantemente por los espejos retrovisores, consciente de cualquier movimiento detrás de mí. Sin embargo, la única compañía era la niebla. De repente, un grito desgarrador rompió la quietud de la noche. Un grito humano, agudo y lleno de terror, resonó a lo lejos, haciendo que mi corazón se detuviera por un segundo. Aceleré sin pensar, el sonido del motor ahogando cualquier rastro de racionalidad. Debo estar alucinando, murmuré para calmarme. Fue entonces cuando vi su figura. Una sombra al borde de la carretera, una mujer de pie, desaliñada, con el cabello enmarañado y una chaqueta rasgada. En un estado de desesperación, levantó la mano, pidiendo ayuda. Algo en su mirada me hizo detenerme. Baja la ventana, susurró una voz interna, pero temía lo que podía haber detrás de esa mirada. Era un callejón sin salida, una trampa que podría apretarse sobre mí y mi camión. Pero, en lugar de seguir mi instinto de huir, decidí acercarme. Los ojos de la mujer reflejaban una mezcla de desesperación y terror. Por favor, ayúdame, dijo con voz temblorosa, mi hijo, lo han llevado. Mis instintos luchaban entre la compasión y el miedo. ¿Qué ha pasado?, le pregunté, mirando a su alrededor, temeroso de que algo pudiera salir de la niebla. Una sombra se lo llevó, respondió, mirando por encima del hombro, sus ojos ampliándose en terror. No es seguro aquí. Vámonos. Me sentí atrapado, con el peso de mi compasión empujándome a actuar. La ayudé a subir y sentimos de inmediato la tensión en el aire, como si la niebla hubiera cobrado vida. Nos aventuramos por la carretera, y ella me contó su historia trágica entre sollozos. Su hijo había desaparecido la noche anterior mientras daban un paseo por un sendero que parecía separado del tiempo. Nunca regresó, y al buscarlo, encontró la misma niebla espesa que parecía devorarlo todo. Sus palabras eran escalofriantes, y la inquietud en mis entrañas creció hasta convertirse en un grito ensordecedor. Mientras hablaba, las luces del camión comenzaron a parpadear. Las sombras de la carretera parecían alargarse, y la niebla se hacía densa en torno a nosotros. De repente, la mujer gritó, y al mirar por la ventana, vi que las sombras empezaban a moverse, deslizándose como serpientes a nuestro alrededor. Con el corazón acelerado, traté de acelerar, pero el motor empezó a fallar. Las luces se apagaron, y quedamos envueltos en una oscuridad casi palpable. Sentí que la niebla comenzaba a entrar por las rendijas de la cabina, acariciando mi piel con un frío helado. No te detengas, ordenó la mujer, con una urgencia que me llenó de terror. Cada segundo se sintió como una eternidad mientras luchaba por encender el motor. Y vámonos, grité, haciendo girar la llave una vez más. Finalmente, el motor rugió a la vida, y me lancé sobre el acelerador.
Pero, en lugar de disparar hacia la luz, el camión se estremeció, como si algo intentara detenerlo. Las sombras comenzaron a serpentear más cerca. «Suéltame». «No puedo seguir», chilló la mujer, y yo, asustado por su súplica, volví a mirarla. «¿Qué hay detrás de ti?», pregunté, terrorífico. Miró nuevamente por la ventana, los ojos estaban fijos en la niebla. «Ellos vienen por mí», dijo, su voz un susurro quimérico. El pánico me llenó. «¿Quiénes?», grité, pero no llegué a escuchar su respuesta. En ese instante, el camión fue golpeado por una fuerza invisible, como si cientos de manos estuvieran empujando desde la niebla. Perdí el control, y la dirección del camión se desvió, cruzando hacia un lado de la carretera, donde se encontraba un antiguo desvío de tierra y vegetación densa. En un momento de locura, decidí que debía salir de la carretera principal. Con un giro brusco, entré en el desvío. La niebla se intensificó, convirtiéndose en un muro impenetrable que nos engulló. Las luces del camión fallaron una vez más, dejándonos a merced de nuestra propia desesperación. El ruido de la niebla se convirtió en un lamento, un eco de voces distorsionadas que suplicaban. «Regresa, regresa». La mujer apretó mi brazo con desesperación. «No los escuches». «No regreses», gritó, y su voz se mezcló con la locura del ambiente. La angustia me invadió. Mientras luchaba por mantener el control, un golpe sordo resonó sobre el camión, como si algo lo estuviera golpeando. «Y mira hacia adelante», gritó la mujer, y al hacerlo, vi una figura deformada al final del camino, una sombra que se movía de forma antinatural, arrastrándose hacia nosotros. Pisé el acelerador, pero la sombra se acercaba demasiado rápido. «No mires, no mires», me imploró. Sin embargo, mi curiosidad se volvió incontrolable. Miré, y en aquel instante, la sombra se transformó en un torbellino de figuras humanas, personas que parecían atrapadas en la niebla, gimiendo y extendiendo sus brazos hacia mí en un gesto implorante. «No somos libres», gritó una voz, atravesando el espacio cargado de angustia. Vi rostros, muchos rostros, cada uno con una historia, un lamento. El terror me llenó mientras sentía que su desesperación me atrapaba. Bañado por su tristeza, grité, «¿Qué quieren de mí?». «Ven a jugar, ven a ser uno de nosotros», susurraron por mil voces, y la niebla comenzó a cerrarse alrededor del camión, atrapándolo en un abrazo mortal. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que en verdad era esa niebla, un pantano que devoraba a aquellos que se aventuraban a pasar por allí, y ahora tenía la vista puesta en mí. Desesperado, volví a mirar a la mujer que estaba a mi lado. Para mi horror, su rostro había cambiado. La angustia había desaparecido, reemplazada por una expresión sombría. «Es un ciclo, Javier. Ven, únete a nosotros», me dijo, y su voz se tornó en un eco de aquellos que clamaban desde la niebla. Sin más tiempo que perder, tomé medidas desesperadas, volví a darle gas al camión. El motor rugió y me impulsó, atravesando al fin la niebla, saliendo como si hubiera pasado por un túnel oscuro. La carretera se iluminó gradualmente, y lo que había antes de mí no era el pueblo que había pasado, sino un paisaje borroso, como un recuerdo olvidado. Con el corazón aún retumbando en mis oídos, dejé atrás la neblina y el horror que había abrazado mi espíritu. Recorrí kilómetros más, sin detenerme, sin mirar hacia atrás. Hasta que, finalmente, una señal indicativa marcó la salida hacia un pueblo. Pero no era el mismo lugar. Simplemente no podía serlo. Tan pronto como llegué, la gente me miraba con ojos vacíos, como si supieran algo que yo ignoraba. La niebla ya estaba detrás de mí, pero sentí su presencia, un eco que susurraba en el viento. Nunca regresé a esa carretera y nunca diré esta historia. Pero hay algo que he aprendido esta noche: a veces, los caminos no llevan a un destino, sino que son trampas, y siempre habrá un precio que pagar por cruzarlas. Tal vez hay camioneros por ahí, todavía atrapados en la niebla, buscando una salida que nunca encontrarán.
Mi nombre es Eduardo, y he sido camionero durante más de 10 años. La vida en la carretera es solitaria, pero también tiene su encanto. La libertad de viajar de un extremo a otro del país, la camaradería entre conductores y la indescriptible belleza de los paisajes me han hecho enamorarme de esta profesión. Sin embargo, hay una experiencia que jamás podré olvidar, una que me hizo cuestionar no solo mi cordura, sino la naturaleza misma de la realidad. Era una noche fría de noviembre y comenzaba un nuevo turno. Me encontraba en una gasolinera a las afueras de un pequeño pueblo, cargando combustible para mi ruta hacia el sur. Las luces parpadeantes del lugar iluminaban las caras de otros camioneros que esperaban en la fila y el aire estaba impregnado del olor a café recién hecho. Mientras me estiraba, noté a un hombre de aspecto inquietante que se mantenía a la sombra, casi como si no quisiera ser visto. La gasolinera estaba vacía a esa hora, y aunque el ambiente era acogedor, sentí un escalofrío recorrer mi espalda al ver al hombre. Tenía una apariencia descuidada, con una barba de varios días y una chaqueta de cuero raída. Se quedó mirando mi camión, como si evaluara cada detalle de la máquina. Decidí volver a mi vehículo, ignorando la extraña sensación de que me estaban observando. Una vez en la carretera, no podía quitarme esa inquietante sensación. La soledad de la autopista me resultaba sofocante y cada sombra que aparecía en el borde del camino parecía moverse con una vida propia. La radio apenas emitía estática, desdibujando las voces que en otras ocasiones llenaban las noches de historias y noticias. Conforme avanzaba, la niebla comenzó a arremolinarse en la carretera, un manto que ocultaba la visibilidad. El clima se volvió hostil, y una sensación de desasosiego se instaló en mi pecho al recordar a ese extraño. Los faros de mi camión apenas iluminaban unos metros delante de mí, y la carretera se convirtió en un laberinto borroso. De repente, un golpe me sacudió en la cabina. Creí haber atropellado algo, y mi corazón se disparó. Detuve el camión y decidí salir a ver qué había pasado. La oscuridad me rodeaba, y la niebla parecía más densa a medida que me alejaba del vehículo. Con cada paso que daba, el suelo crujía, y la sensación de ser observado volvía a atormentarme. Cuando llegué al borde de la carretera, vi una figura tendida en el suelo. Era de un joven, su rostro pálido y sin vida. Mi mente se llenó de preguntas: ¿cómo había llegado hasta allí? Miré alrededor, y no había señales de ningún accidente, ni marcas de neumáticos, ni trozos de camión. Simplemente estaba allí, como un enigma macabro que desafiaba la lógica. En medio de mi confusión, oí un susurro a mis espaldas. Un sonido suave, casi un lamento, que me hizo girar rápidamente. La figura del hombre de la gasolinera apareció entre la niebla, con una mirada penetrante que me heló la sangre. Quise correr hacia mi camión, pero mis piernas estaban clavadas al suelo, como si una fuerza invisible me retuviera. Él te lo advirtió, dijo el hombre en un tono afilado, como una hoja de acero. La carretera no es solo un camino. Está viva. Mis sentidos estaban al borde del colapso, atrapado entre la parálisis del terror y el deseo de comprender. Las palabras del extraño resonaban en mi mente mientras la figura a mis pies comenzaba a desvanecerse lentamente, como si nunca hubiera estado allí. Una risa sombría emergió de la garganta del hombre. Comencé a retroceder, sin saber si el horror era real o producto de mi inestabilidad mental, pero él avanzó hacia mí. Su presencia parecía absorber la luz de la luna, dejando solo sombras que danzaban en su alrededor. No deberías haber estado aquí, dijo, y su voz se entrelazó con el murmullo del viento. En ese instante comprendí que me estaba diciendo que la carretera había reclamado otra vida y que yo podría ser el próximo. Sin pensarlo más, volví corriendo hacia mi camión. Cerré la puerta y arranqué el motor con la esperanza de alejarme de aquella pesadilla. Mirando por el espejo retrovisor, vi cómo el hombre se desvanecía en la niebla, su risa resonando en la distancia. Con los nervios a flor de piel, me dirigí hacia la siguiente ciudad. Pero, a medida que avanzaba, un sentimiento inquietante me invadía: la carretera no se sentía normal.
Las sombras parecían moverse y los árboles a ambos lados parecían alargarse hacia mí, como si quisieran devorarme. La niebla seguía espesándose, y no podía sacudirme la sensación de que alguien o algo me seguía. Al poco tiempo, vi luces parpadeantes en la distancia. Era un pequeño pueblo, pero cuando llegué, todo se sentía extraño. Ninguna alma a la vista, y los edificios estaban cubiertos de polvo como si el tiempo hubiera olvidado aquel lugar. Decidí parar en un bar que encontré abierto, esperando encontrar algún tipo de consuelo en la compañía de otros. Entré y la campanita sobre la puerta sonó con un eco hueco. Un grupo de personas me miró, y su expresión era de curiosidad, pero también de desaprobación. En el fondo, un hombre mayor sentado solo en la barra levantó su vaso y me hizo un gesto para que me acercara. ¿Nuevo en la carretera, eh? Preguntó con una voz rasposa. Ten cuidado, muchacho. No todos los que andan por aquí regresan. Me contó historias sobre perdedores en la carretera, sobre almas que habían quedado atrapadas en ese limbo entre la vida y la muerte. La mirada de ese hombre me atravesó, y comprendí que él había visto cosas que muy pocos podían imaginar. Habló sobre el camino de las sombras, un tramo en el que los que viajaban solo nunca volvían a sentirse completos, atrapados en una eterna búsqueda de redención. Justo cuando comenzaba a relatarme su experiencia sobre la última persona que había desaparecido, la puerta del bar se abrió de golpe. El frío se coló en el lugar, y allí, en el umbral, se encontraba el hombre que había encontrado en la carretera. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, y mostró una sonrisa que no prometía nada bueno. La conversación se detuvo inmediatamente, y un estremecimiento recorrió a todos los presentes. La tensión era palpable, y mi corazón latía con fuerza mientras el extraño entraba, como si los otros en el bar supieran algo que yo ignoraba. «Vengo a buscarte, Eduardo», dijo con una voz suave y seductora. «La carretera te lo debe». Sin poder controlarlo, sentí que mis pies se movían hacia él. Un extraño magnetismo parecía atraerme, como si la carretera misma me necesitara y yo estuviera llamado a cumplir con un destino que no deseaba. El hombre se acercó más, y mientras lo hacía, vi la verdad en sus ojos: no era un ser humano. Era una manifestación de las tinieblas que habitaban en este tramo del mundo, una sombra viviente cuyos propósitos eran devorar almas en busca de compañía eterna. Con un último esfuerzo, logré volver a mí. Corriendo hacia la salida, sentí como sus garras de sombras intentaban sujetarme, pero logré escapar del bar, saltando hacia mi camión. Sin mirar atrás, encendí el motor y me vi obligado a alejarme a toda velocidad, mi mente gritando para no perder la cordura. La niebla se había disipado, y la carretera se sentía ágil bajo mis ruedas. Pero en mi interior, un terremoto de emociones blandidas luchaba por encontrar la calma. Desde ese día, nunca he vuelto a trabajar como camionero. Cada vez que miro hacia el horizonte y una niebla comienza a formarse, me estremezco. La carretera de las sombras sigue ahí, esperando a aquellos que se atreven a desafiarla, y en cada curva tal vez escuche el eco de una risa macabra, recordándome que no todos los caminos llevan a casa. La noche había comenzado como cualquier otra. Estaba sentado en la cabina de mi camión, un viejo Freightliner que había visto mejores días, mientras escuchaba la radio sintonizada en una estación de country. Conduciendo por la carretera interestatal 66, mi única compañía era el murmullo de los acordes de guitarra y el sonido del motor rugiendo a través de la vastedad del desierto. Era un viaje que había hecho 1000 veces antes, pero en esta ocasión había una inquietud en el aire, una tensión palpable que hacía que mi piel se erizara. La luna llena iluminaba el camino, pero a medida que avanzaba, la oscuridad parecía cada vez más densa. Las sombras de los árboles y los obstáculos que flanqueaban la carretera parecían alargarse, casi como si fueran brazos dispuestos a atraparme. La soledad de la carretera abierta a menudo se sentía como un refugio, pero esa noche, algo no estaba bien. Seguí manejando,
ignorando la picazón en la espalda que me decía que debía dar la vuelta y volver a casa. Pero el trabajo siempre me había llevado a ir más allá de mis instintos. Mi mente se ocupaba de las facturas, los pagos atrasados y la desesperación por completar la entrega en tiempo y forma. Fue entonces cuando la radio comenzó a crujir, interrumpiendo la música con un sonido estático desquiciante. Atención, se han reportado desapariciones en la Ruta 32. Eviten viajar en solitario después de la medianoche, decía una voz entrecortada. Mujeres de entre 25 y 40 años, se aconseja estar alertas. Suspiré, intentando no dejar que las palabras me afectaran. Yo no era una mujer, y las desapariciones no tenían nada que ver conmigo. Sin embargo, el eco de la advertencia resonó en mi mente. Mis pensamientos divagaron mientras la carretera se deslizaba bajo mis neumáticos, no podía sacudirme la sensación de que algo me observaba. Luego, a lo lejos, vi una luz tenue, como un faro en la distancia. Deduje que podría ser una estación de servicio o una diner que se mantendría abierto a esas horas insólitas. A medida que me acercaba, me di cuenta de que la carretera estaba desierta y que la estación se encontraba en un estado de deterioro. Las luces parpadeaban, arrojando sombras grotescas sobre el pavimento. Sin embargo, sentí que no podía dejar pasar la oportunidad de estirar las piernas y tomar un café. Cuando entré, la campana sobre la puerta sonó en un eco desagradable, y el olor a aceite frío y humo de cigarrillo llenó mis fosas nasales. No había ningún cliente, pero el dueño, un tipo alto y delgado con mirada inquietante, estaba detrás del mostrador, ajustando unos relicarios oxidados. «Oh, un camionero», dijo, su voz parecía rasposa, como si no hablara con frecuencia. «¿Quieres café?». Asentí, sintiéndome incómodo bajo su mirada fija. Mientras bebía mi café negro, noté que en una esquina había fotos enmarcadas de mujeres. Sonreían en cada imagen, pero lo que realmente me atrajo fue un recorte de periódico que se encontraba bajo una vitrina polvorienta en la parte de atrás. «Años de investigación», murmuró el dueño. «Una pena, nunca entendí por qué estas cosas pasan en esta ruta». «¿Qué cosas?», pregunté, la curiosidad superando mi instinto de huir. «Desapariciones», dijo mientras apuntaba hacia el recorte. «Mujeres. Solo, desaparecen. Nunca vuelven. La gente dice que hay algo en esta carretera, algo que atrapa a las personas. Quizás fue el café o la atmósfera sobrenatural del lugar, pero mi mente comenzó a divagar. Pensé en todas las historias que había escuchado entre compañeros camioneros sobre extrañas luces en el cielo y gritos lejanos que resonaban por las montañas. Yo sabría esquivarlas. O eso creía. Me despedí del dueño, sintiendo que había pasado demasiado tiempo. Mientras regresaba a mi camión, el cielo se cubrió de nubes oscuras, como si quisieran engullir el poco brillo de la luna. Poniéndome en marcha, la sensación de que había algo en el aire se intensificó. El camino se sentía más desolador, más inhóspito. Conduje durante horas, sintiéndome más inseguro con cada milla. Era evidente que algo había cambiado, como si estuviera siendo observado por fuerzas invisibles. Parpadeé para despejar mi mente, pero de repente, mis luces delanteras iluminaron algo en la carretera. Era una mujer, de pie, temblando en medio de la nada. Sus ojos reflejaban la luz de mis faros, su rostro estaba pálido y su ropa estaba desgastada. Sin pensarlo, reduje la velocidad. No podía ignorar a alguien que podría necesitar ayuda. «¿Estás bien?», le pregunté mientras abría la ventana. «Por favor, ayúdame», me suplicó, su voz temblorosa y apenas audible. «Tengo que irme de aquí». «¿Qué te pasó?», pregunté mientras miraba a mi alrededor, sintiendo que el aire se volvía más pesado. «Ellos vienen, no tengo tiempo», susurró, mirando por encima de mi hombro, como si ya supiera que no estábamos solos. Un escalofrío recorría mi espina dorsal. Giré mi cabeza y por un breve momento vi una figura oscura al borde de la carretera. Parecía una sombra, no tenía forma definida,
pero su presencia era abrumadora, como si absorbiera la luz que la rodeaba. «Sube», dije, sintiendo que el miedo comenzaba a apoderarse de mí. La mujer apareció de la nada, a pesar del estado en que se encontraba. Se deslizó al asiento del pasajero, temblando visiblemente. Antes de seguir, eché un vistazo más allá de la carretera y mi corazón se detuvo. La figura se había acercado un poco más. Era alta y esquelética, con ojos intensamente vacíos. Sin más tiempo que perder, pisé el acelerador. Mientras me alejaba, la mujer soltó un sollozo. No podemos dejarlos alcanzar. Siempre están buscando, siempre. La carretera serpenteaba y desaparecía en la distancia, y el viento aullaba suavemente alrededor del camión, creando una sinfonía escalofriante de sonidos. De pronto, los faros iluminaron la silueta de varios vehículos que se alineaban en el camino. Eran viejos y destartalados, como cazadores esperando a que su presa se acercara. «No pares, sigue», gritó la mujer, su mente claramente desgarrada. Giré mi cabeza para mirarla, pero ya no estaba allí. En su lugar, el asiento estaba cubierto de sueños perdidos y una sensación dolorosa de soledad. La carretera se tornaba confusa, y en cada giro veía esas sombras que jugaban en mi visión periférica. La figura oscura estaba detrás de mí, susurros resonaban desde el fondo de la noche, llamándome por mi nombre, como si cada palabra estuviera impregnada con la esencia del horror. «No miren atrás», resonaba una voz en mi cabeza, una advertencia. Pero era imposible. Las meras sombras se habían convertido en siluetas inquietantes, pobladas de ojos brillantes que seguían la ruta, persiguiéndome. El motor del camión comenzó a vibrar, cada golpe del motor era un latido ansioso que atravesaba el silencio. Entonces, una de las luces empezó a fallar. El espeso manto de la noche se tragaba cualquier claridad. La carretera se desdibujaba, y la niebla comenzó a brotar del suelo, como si las mismas sombras se estuvieran levantando para atraparme. Agarré el volante con más fuerza. «Y vamos, amigo», grité al camión, tratando de apretar el acelerador al máximo. El camino se convirtió en una senda que parecía no tener fin, como un laberinto interminable diseñado para devorar a aquellos que se atrevían a cruzarlo. Era como si estuviera atrapado en una trampa sin salida, abrumado por la desesperación y el terror. Y entonces, esos ojos, sin advertencia, aparecieron en la oscuridad, centelleando como estrellas. Manos huesudas salieron del aire, alcanzándome, queriendo arrastrarme hacia la sombra. Sentí que mi rostro se contraía contra la piel. Fue solo un instante, pero se sintió como una eternidad. Rocheé en un giro brusco, el camión se sacudió mientras el motor rugía, y entonces vi una luz brillante al final del camino, como un faro prometedor en un mar de oscuridad. Con cada grito de la noche empujándome hacia atrás, aceleré, giré el volante y dejé que la luz guiara mi camino. La figura oscura se desvanecía mientras me acercaba a ese punto de fuga, mi corazón palpitaba con una mezcla de terror y esperanza. Si tan solo pudiera llegar allí, creía firmemente que lograría escapar. Finalmente, atravesé la frontera de la luz, ingresando a un pequeño pueblo que parecía un recuerdo de épocas pasadas. Las luces estaban encendidas y la gente se movía como sombras entre las casas, sin notar mi llegada. Pero ya no me importaba, había escapado de la oscuridad. Me estacioné, dejé que el cuerpo se relajara y traté de calmar mi respiración. Pero esa noche no terminaría fácilmente. Mientras me sentaba en el asiento del conductor, esperando que mi corazón se calmara, noté que los rostros de las personas comenzaban a girarse hacia mí, sus miradas vacías llenas de un terror indescriptible. No fueron solo los ojos perdidos, no eran solo personas, eran almas que habían sido devueltas a este mundo, sus cuerpos vacíos en búsqueda de respuestas, de cierre. Y lo supe. Sabía que no había escapado, que la carretera seguía viva en cada uno de ellos. Esa noche, comprendí que dentro de cada camionero hay una historia por contar, pero la mía, la que viví, era una advertencia.
No todos los destinos llegados son verdaderos, y algunas carreteras nunca llevan a casa. Desde aquel día, el sonido de un motor rugiente me sigue, un recordatorio constante de que, a veces, es mejor no mirar atrás.